a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria, los síndromes ventilatorios y nuevamente el AGA, pero incluyendo el punto de vista respiratorio que vendría a ser la presión de O2. Entonces, tenemos que entender la mecánica ventilatoria, va a ser el conjunto de fuerzas capaces de vencer la resistencia de nuestra caja torácica y el parénquima pulmonar, o sea, los alvéolos, para una correcta ventilación e intercambio gaseoso. Entonces, la ventilación permite que los músculos se distiendan de manera que el aire exterior ingrese y se ventile en los alvéolos. Estos alvéolos sabemos que van a estar perfundidos por los capilares y en estos capilares es donde se da la hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos las funciones de ventilación y de intercambio. Ventilación es cuando el gas ingresa de la atmósfera hasta el interior de los pulmones. Es básicamente el movimiento del aire. Y el intercambio es la hematosis, este efecto gradiente que sucede con el aire de los alvéolos y los capilares, donde entra oxígeno y sale CO2, ¿no? Entonces, por eso la concentración, o sea, ingresa tal cual las proporciones del ambiente y sale nuestro aire con mayor cantidad de CO2, porque estamos botando el CO2 del cuerpo. Ahora, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del sistema respiratorio para llevar a cabo el intercambio gaseoso que necesita para atender las necesidades metabólicas del organismo. Siempre en la insuficiencia respiratoria hablamos de hipoxemia, o sea, insuficiente oxígeno. Esta hipoxemia puede cursar con o sin hipercapnia, o sea, mucho dióxido de carbono. Siempre va a haber poco oxígeno, no siempre mucho CO2. Clínicamente o en parámetros definimos la insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno menor de 90 y una presión alveolar de presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Tiene que estar en las siguientes condiciones esta medición: respirando el aire del ambiente en reposo y sin alcalosis metabólica. Respirando el aire del ambiente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un paciente con cánula binasal nos puede dar un correcto estado ventilatorio aparente, porque sabemos que la cánula binasal altera las proporciones de oxígeno. Sabemos que en el ambiente, aprox, el aire que estamos respirando ahorita tiene 21% de oxígeno. Entonces, en la cánula binasal puede llegar a 80, 100, 70. Entonces, no es la misma proporción. Por ende, se tiene que tomar la medida con aire del ambiente. En reposo y sin alcalosis metabólica. ¿Por qué sin alcalosis metabólica? Porque si es una alcalosis metabólica, el trastorno compensatorio sería una acidosis respiratoria. Y no sé si se acuerdan del AGA, pero alcalosis respiratoria se da, por ejemplo, cuando corremos o hacemos deporte, que nos hiperventilamos. Eso es alcalosis, porque tengo muy poco CO2. En cambio, si yo respiro 3 veces al minuto, sabiendo que lo normal es respirar de 8 a 16 veces, estamos hablando de una acidosis, porque se me acumula el dióxido de carbono. Entonces, si hay una alcalosis metabólica, respiratoriamente vamos a tratar de compensar con una acidosis respiratoria, respirando poco. Entonces, esos son los parámetros donde tenemos que tomar las medidas. Ahora, un efecto o un síntoma que va a suceder en la insuficiencia respiratoria va a ser la disnea. La disnea es una sensación de falta de aire. Puede ser fisiológica, psicógena, hematológica, metabólica, neuromuscular, cardíaca, respiratoria. Esto es más semio, pero son algunas causas que nos pueden causar disnea. Por ejemplo, una obstrucción extratorácica, una ingesta de cuerpo extraño, obstrucción intratorácica, obstrucción vascular, un patrón pleural, o sea que nuestra pleura se llene de aire o de agua, ocupación alveolar, una neumonía, o sea el alveolo donde debería haber aire, ahora hay pus, por ejemplo, o hay, una infección, edema pulmonar, un traumatismo, una causa psicógena, ¿no? Por un ataque de ansiedad, por ejemplo, nos puede generar esta sensación de falta de aire que llamamos disnea. Ahora, hay 2 tipos, en realidad hay 4 tipos, pero los principales serían 2. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 y tipo 2. Tenemos la tipo 1, que es oxigenatoria o hipoxémica. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo importante acá es que no hay oxígeno, falta oxígeno, es hipóxica. Entonces,
vamos a tener la presión de oxígeno disminuida, sí, como en cualquier insuficiencia respiratoria, pero la presión de dióxido de carbono va a estar normal, por debajo de 40. Y la gradiente alveolo arterial va a estar elevada. De esta gradiente vamos a hablar un poquito más adelante, pero nos dice si es causa pulmonar o extrapulmonar. Entonces, esas son sus tres características en parámetros. ¿Y por qué se podría dar? Por una alteración de la ventilación-perfusión, por un shunt, alveolitis, broncoaspiración, edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo claro acá es, en la 1, mi CO2 está bien y tengo poco oxígeno. En cambio, en la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, vamos a ver hipercapnia. ¿Por qué? Porque el paciente no ventila. Entonces, el paciente puede estar ventilando, o sea, respirando 4 veces al minuto. Sabemos que tendría que respirar más de 8. O sea, hay una hipoventilación, una disminución de la ventilación. Entonces se acumula el dióxido de carbono. También puede haber por un incremento del espacio muerto, asma, bronquiectasias o fibrosis quística. Todo lo que haga que se acumule el CO2 en el cuerpo nos va a generar una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Entonces, por eso lo catalogarían en causas extrapulmonares, porque el gradiente alveolar arterial va a estar normal. Generalmente es una patología de ventilación, no de, por ejemplo, perfusión. Mis alveolos van a estar bien, pero el aire como que no va a entrar, no voy a ventilar correctamente. Y bueno, en ambas vemos el oxígeno disminuido, pero acá la diferencia es el CO2. Si el CO2 está incrementado, vamos a tener la insuficiencia respiratoria tipo 2. La gradiente alveolar arterial es la diferencia de la presión alveolar de O2 y la presión arterial. Entonces nos ayuda a diferenciar la insuficiencia respiratoria de causa pulmonar cuando está elevada o extrapulmonar. Para acá también tenemos que hablar de la relación BQ, que es la relación ventilación-perfusión. Esto generalmente es de 0.8 a 1 o de 4 a 5, o sea, 4 entre 5, que son los valores normales, indica un buen intercambio gaseoso. Entonces, sabemos que tenemos alveolos bien ventilados, como este del centro, o bueno, el centro bien ventilado y bien perfundido, donde la relación ventilación-perfusión va a estar normal. Pero, ¿qué pasa si tengo un alveolo bien ventilado, pero que no está perfundido? Va a ser un espacio muerto. Entonces, por más que le meta más aire al alveolo, ese oxígeno nunca va a llegar a la sangre, al menos no por ese alveolo, porque no hay contacto del capilar con el alveolo. Entonces, está mal perfundido. La relación BQ va a ser superior a 1. Nos indica una mala perfusión. Si está por debajo de 1, nos indica un alveolo bien perfundido, o sea, que le llega a la sangre, pero mal ventilado. O sea, imaginemos que justo es un niño y se ha tragado una canica, y como que la canica está en el cuellito acá, entonces no pasa el aire. O sea, así le llegue más sangre, no va a tener más aire porque el alveolo no le llega aire, no está ventilando. Entonces, una BQ de 0 indica hipoventilación, como en el caso de acá. Puede llegarle más sangre, pero aún así no va a funcionar porque no tiene aire. En cambio, un BQ infinito indica que no hay perfusión, como en el caso de acá. Le puedo poner más aire si quiero, pero no hay sangre, entonces no va a suceder la hematosis. Entonces, pulmonarmente, bueno, fisiológicamente, tenemos que pensar en gravedad. ¿Dónde va a haber mejor ventilación? En los ápices, arribita. ¿Por qué? Porque el aire se va hacia arriba, pues, ¿no? Por gravedad. En cambio, por gravedad misma, la sangre se va hacia abajo, hacia las bases. Entonces, la mayor ventilación va a estar en los ápices, la mayor perfusión va a estar en las bases. ¿Dónde se encuentra este equilibrio? En el centro, ¿no? En las zonas centrales es donde hay una mejor relación ventilación-perfusión. Entonces, esto nos puede ayudar como a entender los síndromes a veces. También podemos clasificar la insuficiencia respiratoria como aguda o crónica. Insuficiencia respiratoria aguda va a generar un incremento del trabajo respiratorio derivado de la hipoxemia, hipercapnia, enfermedad de fondo. Entonces cursa con un montón de signos. Los importantes vendrían a ser la cianosis, por ejemplo. Esta puede ser central o periférica.
disnea, hipertensión pulmonar. ¿Por qué la hipertensión pulmonar? Porque acá también sucede, ¿no? Hay un intento de derivar la sangre de los alvéolos para que estén bien ventilados. O sea, trato de llevar toda mi sangre al alvéolo para que se dé la hematosis. Y lo mismo con la ventilación. Trato de meter más aire para que se dé la hematosis, porque esta sensación de falta de aire se da por la hipoxia, ¿no? Puede haber ansiedad, confusión, estupor. Pueden haber mioclonías, flapping, coma, arritmias, insuficiencia cardíaca y, bueno, la misma hipertensión. En cambio, cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria crónica, ya vemos lo que es el aumento de la ventilación también, los signos de la aguda, pero asimismo el incremento de la eritropoyetina. ¿Para qué la eritropoyetina? Para generar mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo más glóbulos rojos, por eso es que se relaciona mucho la anemia con lo que es la disnea. O sea, cuando hay anemia puede haber disnea porque hay como menos, o sea, el glóbulo rojo es como el carrito del oxígeno. Entonces, sí, sin carrito el oxígeno no, como que no funciona en la sangre. Entonces, al haber mayor eritropoyetina, va a haber una poliglobulia, policitemia, o sea, un incremento de la hemoglobina para que hayan más carritos, más oxígeno, ¿no? Esto sucede sobre todo en la sierra. También va a haber mecanismos compensadores o signos de hipoxia crónica, como por ejemplo la acropaquia, que son unos dedos en palillo de tambor medios raritos. Si buscan, tienen un montón de nombres. Puede ser acropaquia, clubbing, dedos en palillos de tambor. O sea, son un montón de nombres, pero se refieren a esta forma de dedos que nos indica una hipoxia crónica. Ahí se los puse en el pasito. No sería un signo porque estamos hablando en el pasito era un maratonista que va de la costa a la sierra, ¿no? Entonces va a haber una hipoxia, ¿no? Pero es un momento corto, entonces no sería acropaquia por el hecho de que es algo más crónico, es un signo crónico la acropaquia. O sea, sí es signo de hipoxia, pero es una hipoxia más crónica. Ahora, sobre la espirometría, este gráfico ya lo deben de conocer, siempre se los ponen, creo que desde física nos los ponen y nos lo van a seguir poniendo. Tenemos el volumen tidal, que es básicamente el que yo estoy usando ahorita cuando respiro. O sea, uno no se da cuenta cuando respira. Ese es el volumen tidal. La capacidad vital es todo el aire que yo puedo botar y que puedo inspirar. Entonces, volumen de reserva inspiratorio va a ser de mi volumen tidal todo lo más que yo puedo inspirar. Porque, o sea, yo puedo inspirar más que no. Todas las respiraciones yo no inspiro hasta el fondo, sino tendría que ser voluntariamente inspirar, inspirar, inspirar. Y volumen de reserva respiratorio sería lo opuesto. Del volumen tidal, todo, una vez yo boto lo normal, seguir botando el aire, la reserva. Ahora, va a haber un volumen residual, que es como que la cantidad de aire que se queda en los pulmones, porque si se dan cuenta no es vacío, o sea, acá todavía queda aire. Cuando yo boto el aire, todavía va a haber aire en los pulmones, sin embargo, es un aire que en sí no se puede sacar. Así yo quiera botar y voy a seguir botando mi volumen de reserva respiratorio, pero nunca mi volumen residual. Entonces, tenemos la capacidad vital, que es la capacidad que yo puedo mover, o sea, que yo puedo sacar de mis pulmones o meter a mis pulmones. Pero, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, no toca el volumen residual. La capacidad pulmonar total es la que sí incluye el volumen residual. Este volumen es fijo, no se puede mover. Una relación que es importante es el BEF sub 1 y la capacidad ventilatoria forzada. Esto nos habla, para lo que vamos a ver a continuación, que son los patrones ventilatorios, volumen expiratorio forzado el primer segundo, capacidad ventilatoria forzada, capacidad vital forzada. Entonces, volumen expiratorio forzado el primer segundo es todo el aire que yo puedo botar en el primer segundo. Por eso, si se dan cuenta, la espirometría es como una maquinita que te ponen un tubito en la boca, entonces mide todo el aire que yo boto, porque boto todo por la boca, entonces mido todo el aire que yo boto en el primer segundo y lo dividen entre la capacidad vital forzada. Todo lo que se pueda botar, no es solamente lo tidal, ¿no? Entonces, esta relación nos indica, si se dan cuenta, si es un patrón obstructivo o restrictivo. Entonces, estos son los síndromes ventilatorios. Tenemos el obstructivo restrictivo. El obstructivo va a ser un aumento de la resistencia del flujo de la vía aérea, una dificultad para el vaciamiento del pulmón.
Entonces, siempre los comparan los pulmones como una esponjita. Es como si la esponjita estuviese dura y no se pudiese exprimir del todo. O sea, el aire como que se queda en la esponja. O es como que este frasquito lo llenemos de aire y le pongamos una tapa. Así quiera el aire no va a salir. No sale el aire. Entonces, sí ingresa. La capacidad pulmonar total está normal o aumentada. O sea, el aire ingresa, pero no sale. Entonces, el volumen residual está aumentado porque se queda el aire. El flujo mesoinspiratorio está disminuido. Lo que botas está disminuido, no botas suficiente aire. Entonces, esta relación BEF al primer segundo entre capacidad vital forzada puede estar normal o disminuido. O sea, siempre van a estar la opción de que esté normal, pero generalmente va a estar disminuido o menor a 0.7. Entonces nos hablan de que el volumen de expiración en el primer segundo es un número tan chiquito en comparación a la capacidad vital forzada, o sea, no está botando bien. Esto nos indica que el paciente no está botando suficiente aire, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé si se me entiende esa parte. Y bueno, el patrón restrictivo, ahí voy a contar. Ya. El patrón restrictivo, nos habla de una disminución de la distensibilidad o dificultad para llenar el pulmón. Acá los volúmenes van a estar conservados, ya que la capacidad total, pero la capacidad total pulmonar está disminuida. Entonces, ¿cómo es esto? En lugar de un botecito con tapa, ya vamos a tener un balde, no tiene tapa. El aire puede entrar, el problema es que el balde ya tiene agua. Entonces, si yo quiero meterle aire, no entra. Esto se da, por ejemplo, con una fibrosis pulmonar. El pulmón tendría que ser elástico. En la fibrosis es duro, como en el hígado, ¿se acuerdan? En la cirrosis, así la sangre quiere entrar, sube la presión portal, por ejemplo, en la cirrosis, pero la sangre no entra. Lo mismo en el pulmón. Yo inspiro con todas mis fuerzas, pero el pulmón está duro por la fibrosis, entonces no se distiende. Como no se distiende, no entra el aire. También puede pasar que es si no está ocupado ya el pulmón, como en el ejemplo del agua, puede ser que el pulmón juega muy chiquito, o sea, no se distiende. Siquiera no se puede. Entonces, acá la BEFS1 y la capacidad vital forzada va a estar normal o hasta incrementada. ¿Por qué? Porque la capacidad total está disminuida. Entonces, o sea, va a haber una alteración de las proporciones. Las proporciones se van a mantener, pero las cantidades no. Entonces, ahí es donde viene el problema. Porque, ok, yo voto 0.8, o sea, se supone que estoy bien. El problema es que ese 0.8 representa tan poquito, o sea, porque si se dan cuenta es una fracción, es una proporción. Entonces, no es suficiente aire. Entonces, ese es el detalle. Entonces, ejemplos de patrones obstructivos, lo vamos a ver en el siguiente, pero podemos hablar de todo lo que es obstrucción de vías aéreas altas o bajas, asma sobre todo y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En patrones restrictivos tenemos muchos más ejemplos. Tenemos lo que es, por ejemplo, la neumonía. ¿Por qué la neumonía? Porque la neumonía es como tener agua en el balde. En lugar de un balde sería el alveolo. Y bueno, la neumonía sería una ocupación alveolar. El aire no va a entrar. Después, las atelectasias, ya sean compresivas o de colapso. Las atelectasias compresivas vendría a ser el derrame pleural, neumotórax, hemotórax, todo lo que apriete tu pulmón de una manera que lo haga chiquito, chiquito, chiquito y así quiere entrar el aire no puede. Esa atelectasia compresiva. También tenemos atelectasias de colapso. El pulmón se colapsa, como que se rompe el pulmón, entonces no entra el aire. Entonces ahí tampoco hay una distensibilidad, entonces no se llena el pulmón. Entonces, patrón obstructivo. Tenemos el asma, estrechamiento reversible de la vía aérea alta por inflamación producida por una hipersensibilidad. El paciente va a tener tos, sibilancias, disnea al despertar o durante la noche. O sea, va a cursar con esta disnea, con esta sensación de falta de aire, ¿no? Por eso es que usamos los fármacos, en este caso el albuterol, en una crisis asmática, o si no, un fármaco ya de glucocorticoides, por ejemplo, porque si es una hipersensibilidad, se usan los glucocorticoides para evitar las recidivas de crisis asmáticas. Luego en el EPOC tenemos dos característicos, que es el EPOC enfisematoso o
el de la bronquitis crónica. De ahí tenemos el enfisematoso, es el tipo A, es el soplador rosado. Como vemos en la imagen, va a ser una persona delgada y se va a dar por una destrucción progresiva de los septos y capilares alveolares, incrementando la distensibilidad, enlenteciendo el flujo expiratorio e incrementando los volúmenes estáticos pulmonares. Este paciente va a estar, aparte delgado, va a ser como, es un soplador, entonces va a tener como los músculos bastante desarrollados en la parte de la cara por el hecho de que está constantemente en disney, está como usando musculatura accesoria hasta facial para lo que es la respiración. Podemos ver tirajes también, o sea, los músculos intercostales moviéndose a la hora de respirar, porque el paciente usa todos sus recursos o todos los recursos que tiene su cuerpo para poder llegar a la respiración o llegar a los niveles de oxígeno necesarios. Bueno, el soplador azul es en bronquitis crónico, ya vemos un paciente más edematoso o de un peso mayor, producción de tos y esputo al menos 3 meses en cada uno de los 2 años consecutivos. Acá vamos a cruzar con disnea, con cianosis, por eso es que es el soplador azul. Esto es característico de la bronquitis crónica, es el EPOC tipo B. Entonces, soplador rosado, enfisematoso. Soplador azul, bronquitis crónica, tipo A, tipo B. Esto es básicamente memoria, diferenciar los dos tipos. Lo que tienen que saber es que ambos tipos son patrones obstructivos. El aire entra, pero como que no sale, entonces necesita la musculatura accesoria también. Y bueno, el patrón restrictivo, como se los mencioné, hay varias causas. Por ejemplo, causas pleurales, puede ser gran derrame pleural, empiema, asbestosis, todo lo que ocupe espacio en la pleura, hasta una tumoración puede ser, ¿no? Porque si ocupa espacio en la pleura también el pulmón se distiende. La pleura debería también ser elástica junto con el pulmón, pero si está ocupada, el pulmón no se va a distender. Alveolar por edema pulmonar, el cardiogénico, hemorragia. ¿Se acuerdan de la insuficiencia cardíaca? Que es había edema agudo de pulmón. Ya, pues si el alveolo está ocupado, como mi balde lleno. Si yo quiera meterle aire, ya no entra, o sea, porque ya está lleno. En el patrón intersticial, que es bastante común, es la fibrosis pulmonar idiopática. O puede ser secuelar. Por ejemplo, en las secuelas de COVID vemos patrones restrictivos, porque como que el pulmón se pone como un hígado cirrótico, lo mismo le pasa al pulmón. Se pone duro, poco elástico, entonces no distiende. Neuromuscular, podemos ver la miastenia gravis o alguna patología que comprometa la musculatura respiratoria. Entonces, sabemos que, por ejemplo, usamos el diafragma para respirar sobre todo, entonces si el diafragma está disminuido en fuerza, van a haber complicaciones a la hora de respirar. Mis alvéolos van a estar bien, no voy a tener ninguna obstrucción en las vías respiratorias, pero mi capacidad pulmonar total disminuye porque el paciente no tiene como que la fuerza para distender la caja torácica y distender los pulmones. Un patrón restrictivo también puede ser la obesidad, porque es como externo, si se dan cuenta. Los pulmones están bien, pero no se pueden como que distender porque hay grasa visceral que está ocupando el espacio, ¿no? O, por ejemplo, la cifoescoliosis. O sea, la escoliosis muy intensa puede suceder que también esté como que ocupando un espacio donde el pulmón se debería distender. La citis, que es un tipo de edema, también nos puede generar esto. Ocupa un espacio donde el pulmón debería distenderse. Ahora, nuevamente, lo que es el AGA respiratorio. Para el AGA respiratorio, tenemos que considerar ahora la FiO2 y la presión alveolar, la presión arterial de oxígeno. Entonces, primer paso en un AGA respiratorio va a ser identificar la FiO2. La normal, como les dije, o sea, la fracción inspirada de oxígeno que vamos a tener es 21%. Ahorita estamos respirando 21% de oxígeno, porque sabemos que el aire no es puro oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente está con una cánula binasal? Puede llegar a 70, 80, 100. Entonces, nos puede dar algo aparente. O sea, si estoy con 100, claramente mi presión arterial de oxígeno va a estar por encima de 60, ¿no? Pero no es normal que con 100 recién solo esté en 60. Porque lo normal es que con 21 yo esté en 60. Porque si se acuerdan, la insuficiencia respiratoria es una saturación menor de 90 y presión menor de 60, respirando aire del ambiente. O sea, respirando en FiO2 al 21%. Si yo recién llego a 60 con 100% de FiO2,
tengo un problema, ¿no? O sea, porque debería estar en 60 con 21. Necesito casi 5 veces más para llegar al número mínimo. Entonces, también nos puede pasar que directamente el paciente esté con una FiO2 de 70 y aún así tenga una presión arterial de oxígeno de 50, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esta relación, que es la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Es la ecuación de Kirby, por eso les puse el muñequito también lo conocen como PAFI, o sea, PAFI, PAFI, que es una división. Debería estar por encima de 300. Entonces, a ver, si yo lo pongo aquí para hacer la división con los valores que les dije, que era un paciente que está con 60 de saturación, o sea, 70 de presión arterial de oxígeno, con una cánula binasal al 80%, está mal, ¿no? Pero vamos a hacer la fórmula de Kirby. Sería 60 entre 80%, porque es por ciento, ¿no? Estoy mal, estoy en 75 y debería estar por encima de 300. Entonces, por ejemplo, en un paciente normal, imaginemos que yo ahorita tengo 66 entre 21 por 100. Miren, 66 entre 21 por 100 me sale 314, está por encima de 14. Entonces, si yo ahorita estuviese con una presión arterial de oxígeno de 66, estaría bien, ¿no? Porque estoy por encima de 100. Menos de 300, leve. Menos de 200, moderado. Menos de 100, severo. Ese es el dato de la PAFI. Pero esto es lo que se le agrega al AGA, aparte de lo que ya vimos, que es luego hallar el trastorno ácido-base. Entonces, primero, identificar la FiO2. Yo no sé si tiene o no hipoxemia si solo me dan la presión arterial de oxígeno, porque necesito saber la FiO2. Siempre van en relación. O sea, no puedo afirmar que el paciente no tiene hipoxemia si me dicen 66. Así me digan 70, necesito saber los dos valores porque están en relación. Eso es lo importante acá. Y luego, el trastorno ácido-base. Estos valores, poco a poco, con tal, viéndolos, se lo aprenden. Yo me lo aprendí, porque bicarbonato, me aprendí 20, bueno, bicarbonato 24 y presión de CO2 40, más menos 4. Como es 20, más menos 2. Y como es 40, más menos 4. Entonces, bicarbonato 24 más menos 2, de 22 a 26, y CO2 40 más menos 4, 36, 44. Y el pH de 7.36 a 7.44, de 7.35 a 7.45, en ese rango, ¿no? Ya si me dicen que tiene 7.50, ya obviamente estamos en una alcalosis. Pero si me dicen que tiene 7.35, estamos bien, ¿no? Primero, tenemos que identificar el trastorno primario, acidosis o alcalosis. Entonces, por encima de 7.44, 7.45, o sea, 7.46 es alcalosis, 7.34 acidosis. El número chiquito es acidosis, o sea, la palabra más chiquita, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 8, 9, ya. La palabra más chiquita entre acidosis y alcalosis es acidosis. El número más chiquito, acidosis. El número más grande, alcalosis. Una vez identificamos esto, tenemos que identificar qué compuesto es alterado, si es el bicarbonato o el dióxido de carbono. Si es el bicarbonato, hablamos de algo metabólico. Si es del dióxido de carbono, de algo respiratorio. Poco dióxido de carbono es alcalosis, o sea, una hiperventilación. Cuando corremos, hiperventilación, cuando hay un ataque de ansiedad, puede generar una alcalosis respiratoria. Cuando hay una hipoventilación, por ejemplo, en un paciente que está con miastenia gravis no puede distender en la caja torácica, puede haber una acidosis respiratoria porque solo está respirando 4 veces al minuto, imaginemos. En cambio, lo opuesto sucede, bueno, no lo opuesto. Con lo que respecta al bicarbonato, tenemos la acidosis metabólica, poco bicarbonato, alcalosis metabólica, mucho bicarbonato. Entonces, tercer paso, identificar el trastorno secundario. Si tengo un trastorno metabólico, la compensación va a ser respiratoria. Y si yo tengo un trastorno respiratorio, la compensación metabólica. Para una alcalosis respiratoria,
no vamos a compensar con una alcalosis metabólica, o sea, no le vamos a poner más alcalino, le vamos a poner algo ácido para que se encuentre en equilibrio el pH, por ende vamos a tener una acidosis metabólica. Lo opuesto pasaría con la acidosis respiratoria. A la acidosis respiratoria le genero alcalosis metabólica, como tratando de compensar, es lo opuesto. Y luego si identificábamos si estaba compensado o no con las fórmulas, o sea, por cada disminución, por cada punto disminuido en el bicarbonato, por ejemplo, en la acidosis metabólica, que está disminuido el bicarbonato, por cada punto que está disminuido, el dióxido de carbono estaría aumentado en disminuido también, en 1.2. Y así estos son los valores, ¿no? Pero esto en sí no se halla. Solamente con que sepan qué trastorno es el compensatorio, o sea, con que sepan hasta aquí, está más que bien. De ahí podemos ir viendo si hallamos o no hallamos, pero esto es como que más tedioso. Lo importante acá es hasta acá. Y luego el anión Ga, que si se acuerdan era de 8 a 12. Generalmente este está normal o aumentado. Es raro que esté disminuido. Aumentado, al toque tienen que pensar en cetoacidosis diabética o un incremento del ácido láctico. Pero más que otra cosa, cetoacidosis diabética. O sea, uno de 14 a 16, yo sospecharía que el paciente es diabético y tiene una cetoacidosis. Eso sería todo de lo que es respiratorio. Si tengo algún ejemplito de AGA por ahí se los paso, pero ahorita no tuve ninguno por ahí. No sé si tienen alguna duda, pregunta.